Enfermedades del sistema nervioso. Accidente cerebrovascular. Sucede cuando se detiene el flujo sanguíneo al cerebro. En apenas unos minutos, las células cerebrales empiezan a morir. Existen dos tipos de derrames cerebrales. El tipo más común, llamado ataque cerebral isquémico. Afasia. Problemas para hablar. Trastorno causado por lesiones en las partes del cerebro que controlan el lenguaje. Puede dificultar la lectura, la escritura y expresar lo que se desea decir. Aneurisma cerebral. Es un ensanchamiento anormal en la pared de una arteria del cerebro. A veces son tan pequeños como una frambuesa. La mayoría de los aneurismas cerebrales no muestran síntomas hasta que se hacen grandes, filtran sangre o se rompen. Ataque isquémico transitorio. Es un derrame que aparece y desaparece rápidamente. Esto ocurre cuando el suministro de sangre a una parte del cerebro se detiene brevemente. Coma. Es un estado profundo de inconsciencia. Una persona en coma está viva, pero incapaz de moverse o responder a su entorno. El estado de coma se puede presentar como una complicación de una enfermedad subyacente o como resultado de lesiones tales como traumatismo del cráneo. Conmoción cerebral. Es un tipo de lesión cerebral. Es su forma más leve. Técnicamente, una conmoción cerebral es una breve pérdida de la función normal del cerebro en respuesta a una lesión en la cabeza, pero a menudo las personas la usan para describir cualquier lesión menor en la cabeza o el cerebro. Convulsiones. Son síntomas de un problema cerebral. Ocurren por la aparición súbita de una actividad eléctrica normal en el cerebro. Delirio. Es una condición que presenta rápidos cambios en el estado mental. Esto causa confusión y cambios en el comportamiento, además de pasar de un estado de lucidez a inconsciencia y de perder contacto con la realidad, teniendo problemas con la atención y la conciencia, pensamiento y memoria, emociones, control de músculos, dormir y despertar. Demencia senil. Es el nombre que se designa a un grupo de síntomas causados por trastornos que afectan el cerebro. No es una enfermedad específica. Las personas con demencia pueden dejar de ser capaces de pensar lo suficientemente bien para llevar a cabo las actividades normales como vestirse o comer, perder la capacidad para resolver problemas o controlar sus emociones. Desmayo. Es una pérdida temporal de la conciencia. Si se está por desmayar, usted se sentirá mareado, con vértigo o con náuseas. Puede que vea todo blanco o todo negro. Su piel puede sentirse fría y húmeda. Puede perder el control de sus músculos y caerse. El desmayo suele ocurrir cuando la presión sanguínea baja de repente y causa que el flujo de la sangre al cerebro disminuya. Cefalea. El tipo más común de dolor de cabeza es el tensional. Estos ocurren por la tensión que usted hace en los músculos de los hombros, del cuello, del cuero cabelludo y de la mandíbula. Suele relacionarse con el estrés, la depresión o la ansiedad. Otros tipos comunes de dolor de cabeza incluyen migrañas, cefaleas en racimos y cefaleas por sinusitis. Encefalitis o inflamación del cerebro. La causa más común es una infección viral, pero las bacterias también pueden ocasionarla. Puede ser leve o grave. La mayoría de los casos son leves. Enfermedad de Alzheimer. Primero, afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con el mal pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron en forma reciente o los nombres de personas que conocen. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Los síntomas son problemas con la memoria, cambios en la conducta, problemas con la vista y la mala coordinación muscular conducen rápidamente hacia la demencia, el coma y la muerte. Enfermedad de Huntington. Es una enfermedad hereditaria que provoca el desgaste de algunas células nerviosas del cerebro. Las personas nacen con el gen defectuoso, pero los síntomas no aparecen hasta después de los 30 o 40 años. Los síntomas iniciales de esta enfermedad pueden incluir movimientos descontrolados, torpeza y problemas de equilibrio. Más adelante puede impedir caminar, hablar y tragar. Algunas personas dejan de reconocer a sus familiares. Enfermedad de Parkinson. Es un tipo de trastorno del movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas, neuronas, no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina.
Epilepsia. Es un trastorno cerebral que hace que las personas tengan convulsiones recurrentes. Las convulsiones ocurren cuando los grupos de células nerviosas, neuronas, del cerebro envían señales erróneas. Esclerosis lateral amiotrófica. Ataca a las células nerviosas, neuronas, que están en el cerebro y la médula espinal. Estas neuronas transmiten mensaje desde el cerebro y la médula espinal hacia los músculos voluntarios, los que usted puede controlar, como los brazos y las piernas. Hidrocefalia. Es la acumulación de una cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Normalmente, este fluido protege y amortigua el cerebro. Sin embargo, demasiado líquido ejerce una presión dañina para el cerebro. Migraña. Son ataques que van desde moderados a severos. Las personas que tienen migrañas con frecuencia suelen describir este dolor como pulsante o vibrante en un área de la cabeza. Durante los episodios de migraña, las personas se vuelven muy sensibles a la luz y al sonido. También pueden sentir náusea y vómitos. Neuroblastoma. Es un cáncer que se forma en el tejido nervioso. Suele comenzar en las glándulas suprarrenales o adrenales que se ubican en la parte superior de los riñones. También puede comenzar en el cuello, el pecho o la médula espinal. Parálisis cerebral. Es un grupo de trastornos que afecta la capacidad de una persona para moverse, mantener el equilibrio y la postura. Las personas con parálisis cerebral pueden tener dificultades para caminar. También pueden tener problemas realizando tareas como escribir o usar tijeras. Síndrome de Tourette. Si usted tiene el síndrome de Tourette, realiza movimientos o sonidos fuera de lo normal, llamados tics. Un poco o ningún control sobre estos. Algunos tics más comunes son parpadear y carraspear. Esclerosis múltiple. Es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro y a la médula espinal. Lesiona la vaina de la mielina, el material que rodea y protege las células nerviosas. La lesión hace más lentos o bloquea los mensajes entre el cerebro y el cuerpo, conduciendo a los síntomas de la esclerosis múltiple. Meningitis. Es la inflamación del tejido delgado que rodea el cerebro y la médula espinal llamada meninge. Existen varios tipos de meningitis. La más común es la meningitis viral, que se adquiere cuando un virus penetra en el organismo a través de la nariz o la boca y se traslada al cerebro. Siringomielia. Es un trastorno raro que causa la formación de un quiste en la médula espinal. Con el transcurso del tiempo, el quiste, llamado sirings, se hace más grande y largo y destruye parte de la médula espinal. Ciática. Es un síntoma de algún problema del nervio ciático, el nervio más largo del cuerpo. Cuando se tiene ciática, se siente dolor, debilidad, entumecimiento u hormigueo. Puede empezar en la parte baja de la espalda y extenderse hacia las piernas, pantorrillas y los pies, e inclusive los dedos de los pies. Suele afectar un solo lado del cuerpo. Neuralgia del trigémino. Es un tipo de dolor crónico que afecta la cara. Causa dolor, ardor repentino o sensación de shock extremo. Por lo general, afecta a un lado de la cara. Cualquier vibración en su rostro, incluso hablar, puede provocarla. Parálisis de Bell. Es la forma más común de parálisis. Suele afectar únicamente un lado de la cara. Los síntomas son tics, debilidad, parálisis, caída del párpado y de la comisura de la boca, babear, además de sequedad del ojo o de la boca. Síndrome del túnel carpiano. El túnel carpiano es un paso estrecho de ligamentos y huesos en la base de la mano que contienen nervios y tendones. Algunas veces, el engrosamiento de los tendones irritados u otras estructuras hinchadas estrechan el túnel y causan compresión de los nervios. Los síntomas suelen comenzar gradualmente. A medida que empeoran, se dificulta sostener objetos. Trastorno del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es la parte de su sistema nervioso que controla las acciones involuntarias, tales como los latidos cardíacos y el ensanchamiento o estrechamiento de los vasos sanguíneos. Cuando algo malo ocurre en este sistema, puede causar problemas serios, entre ellos problemas con la presión arterial, problemas cardíacos, dificultad en la respiración y la deglución, disfunción eréctil en los hombres.